Buñuelos de viento, un dulce típico por el que no pasan los años y dos estupendas formas de disfrutarlo, realmente esponjosos y así de deliciosos. Para llevar a cabo la versión rellena de estos buñuelos de viento, toma un cazo, porque en él vamos a verter 250 ml de leche, junto con 3 yemas de huevo de tamaño grande. Añade también 50 gramos de azúcar, un chorrito de vainilla y por último 20 gramos de maicena. Toma tus varillas manuales y empieza a mezclar los ingredientes. ¿Lo tienes? Pues vámonos al fuego. Enciendo la potencia baja y continúa removiendo sin cesar hasta que la crema pastelera resultante quede espesa. Así de simple. Cuando logres el resultado deseado, vierte la crema en un bol y con film plástico cúbrela tocando la superficie para evitar que se forme costra. Después, llévala a refrigerar para que se enfríe. ¡Perfecto! Llega el momento de preparar la masa choux de nuestros buñuelos. Para ello necesitaremos 150 ml de agua, 65 gramos de mantequilla sin sal y en dados, 30 gramos de azúcar, 2 gramos de sal y un chorrito de esencia de vainilla, aunque si lo prefieres puedes sustituirla por ralladura de limón o naranja. Enciende el fuego y pon a calentar el cazo con los ingredientes a temperatura media. Simplemente deberás remover hasta que la mantequilla se haya derretido. En el momento que notes que empieza a hervir, baja el fuego y agrega de golpe los 85 gramos de harina de trigo para todo uso. Con la potencia al mínimo, continúa removiendo sin cesar. Es muy importante que lo hagas con una espátula o cuchara de madera. En pocos minutos notarás que la masa empieza a despegarse de las paredes. A partir de ese momento, cocina durante 1 minuto más. Después, retira el cazo del fuego y echa la masa en un bol. Extiéndela con la cuchara para que se enfríe más fácilmente y deja templar aproximadamente unos 15 minutos. Pasado este tiempo, procederemos a incorporar 3 huevos de tamaño mediano, que en total deberán ser unos 160 gramos sin cáscara. Eso sí, los iremos añadiendo progresivamente, de uno en uno, tras haber integrado el anterior. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. ¡Estupendo! El objetivo es obtener una masa choux densa, pero si el resultado no es el adecuado, ya que queda demasiado espeso, siempre puedes añadir un poco más de huevo. Simplemente bate uno y agrega las cucharadas que sean necesarias. Sabrás que la textura es adecuada cuando levantes la cuchara de madera y quede un pico colgando. Ahora deja reposar la masa brevemente mientras ponemos a calentar abundante aceite a temperatura media, ya sea en un cazo, sartén con profundidad o wok. Toma como referencia porciones del tamaño de una cucharadita de postre y viértelo cuando el aceite alcance los 180 grados, es decir, caliente pero no humeante. Personalmente, prefiero realizar la fritura por tandas de unas 7 unidades, ya que me permite tener un mejor control del proceso. A este dulce tradicional, típico de festividades como el Día de Todos los Santos, Carnaval o la Cuaresma, se le conoce como buñuelo de viento debido a que durante la fritura la masa se hincha, llegando a doblar su volumen. Habitualmente pueden girarse por sí solos, pero si notas que les cuesta dorarse por alguno de los lados, no dudes en echarles una mano con ayuda de una rasera. Ten en cuenta que es importante mantener estable la temperatura del aceite para que no sea muy alta y queme el exterior de nuestros buñuelos, dejando crudo su interior. Tras unos minutos, cuando obtengan un color dorado uniforme, retira los buñuelos del fuego
y pósalo sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Seguidamente, continúa con la siguiente tanda de fritura. Al mismo tiempo que vamos friendo, aprovecharemos que los primeros buñuelos están aún calientes para pasarlos por azúcar, ya que de lo contrario los granos no podrán quedarse adheridos. Si decides comerlos tal cual, su sabor no te decepcionará. Y si te fijas, al abrirlos encontrarás un interior así de alveolado y esponjoso. En cambio, la opción favorita para los más golosos de la casa es proceder a rellenarlos una vez fríos. Puede ser con nata, chocolate o, como es en nuestro caso, de crema pastelera. Tráela de vuelta, ya fría, y destápala. Toma tus varillas y comienza a removerla para que recupere su textura cremosa antes de rellenar nuestra manga pastelera con ella. Ahora iremos tomando uno a uno nuestros buñuelos y les realizaremos un pequeño corte con las tijeras. A continuación, introduce la boquilla en su interior y rellénalos con la crema. ¡Mira qué pinta! Celebra las festividades de la mejor manera, una idea de desayuno o merienda perfecta para disfrutar en familia y con un sabor capaz de conquistar a todas las generaciones. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!